Disolver. Hacia el aeropuerto de Cruzados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos una nueva Salvador. 40 generación. muertos Somos la que voz del dejan las pueblo, somos la protestas voz del desde el pueblo. 7 de diciembre. Somos la voz de una nación, voz del pueblo. Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Un capítulo más de los Peruchos Antisistema. El día presente vamos a hablar, ¿no?, sobre la gestión pública y el interés privado. Como ven, no nos acompaña nuestro amigo Charles, ha tenido unos temas laborales, de aquí le mandamos un abrazo, un saludo. Abrazo, Charles. Así es, y seguimos avanzando, esto no se detiene. El tema de la gestión pública es importante, ya bien sea alcalde, regidor, presidentes, ¿no?, ministros, etc. Y el tema de los intereses o del sector privado. Hay que tener mucho cuidado que esto se mezcle, porque cuando ya esto se va concatenando, ya las cosas no son imparciales y ya comienza a haber ese tufillo de por qué con él sí, por qué con el otro no, o por qué benefician a uno, por qué no benefician a todos, ¿no? Eso es algo un poco complejo. ¿Qué opinas, José Luis? Sí, bueno, siempre hay que saber diferenciar, ¿no? El interés privado siempre va a haber, todos tenemos intereses privados, sea que postulemos o sea que ingresemos a una institución pública o no, vamos a conservar nuestros intereses privados. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que a partir de que nosotros ya entramos a la puerta de la institución pública o de la administración pública o de un servicio público, ese interés privado no puede ser superior al interés público. Tiene que ser de alguna forma, si no anulado, al menos tiene que tener el respeto que se merece esa investidura pública que tú tienes. Eso es lo que está faltando mucho en nuestro sistema, ¿no? Muchas personas postulan a cargos públicos y llevan consigo esa mochila de interés privado. La negocian, les sirve como carta incluso para poder ganar más dinero y se olvidan que están ejerciendo una función pública que de todas maneras tiene que implicar que tu interés privado lo vas a dejar de lado, porque para eso estás postulando a un servicio público. Entonces, esa diferenciación tal vez está faltando o no es consciente tal vez la persona que está en una institución pública de esta diferencia, porque tal vez no hay mucha educación al respecto, tal vez no se prepara a la gente que postula estos cargos públicos, ¿no? La importancia que debe tener ese interés público, la importancia que debe tener ese servicio público y cómo debes dejar de lado tu interés privado. Inclusive debería haber normas muy estrictas para que si tú postulas a un cargo público, toda relación que hayas tenido con una empresa privada anteriormente, no puedas tener ninguna relación con esa empresa, para evitar justamente estas suspicacias o para evitar estos intereses, que lo único que hacen es perjudicar tu labor y también los derechos, los intereses de las personas a las cuales tú estás sirviendo. Claro, porque tú vienes a servir a la gente, no vienes a servirte. Si no, entonces mejor quédate en el privado. Quédate en el sector privado. Entonces ahí hay un problema de que no se está capacitando tal vez suficientemente a las personas y no se está sancionando tal vez debidamente. No hay sanción. Tú deberías sancionar estrictamente eso, ¿no? Para que no se repita y ejemplarmente. Solamente así la gente se va a recuperar incluso ese prestigio que debe de tener un funcionario público, que hoy en día lamentablemente no se tiene por estos casos de corrupción, estos casos negativos, ¿no? Que solamente vienen a mancillar un poco la dignidad de estas. Todo esto lastima el sistema. Por supuesto. Todo esto lastima y hace que la gente no le tenga confianza, que la gente tenga más desgano, ¿no?, de saber temas de política. Pensar que todos los gestores o todas las personas tienen ese mismo deseo, esa misma forma de actuar, que no es así. Porque lamentablemente la gente con valores, la gente con ética, no interviene en política, en lo particular, ¿no? Trabajan en lo suyo, en lo privado. Pero mucha gente que no tiene ética, que no tiene el servicio, el amor al servicio, se meten en política. ¿Para qué? Para comenzar a obtener, como se dice, agua para su molino.
Entonces, si tú eres un gestor, si tú eres un dirigente, tú tienes que enfocarte en tu comunidad, en tu espacio, en tu círculo, ¿no? En donde tú estás representando. Pero tú no puedes ir, porque no es lo correcto. O sea, aquí el hecho es que no es lo correcto. Claro. Ese es el problema, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer Este es un tema también de un poco conocer al ser humano, ¿no? Complicado. El ser humano siempre va a buscar satisfacer sus propias necesidades, primero de supervivencia, Sí. pero no le basta al ser humano con satisfacer sus necesidades básicas. Mm, El ser humano siempre busca tener más, mm, por la sociedad en la cual consumista que vivimos y Mm. que, bueno, siempre nos ha caracterizado, ¿no? mm, Ese interés de siempre buscar más para su familia, incluso puede haber un sentido atrás loable, ¿no? Para mm, buscar lo mejor para mi familia y todo. Es un interés que siempre lo vas a llevar contigo en tu vida privada, en tu familia, en tu trabajo y de repente incluso en el sector público. Lo vas a llevar contigo. Tú siempre vas a querer ganar bien, vas a querer tener los mejores ingresos para tu familia, para ti, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ponemos la línea? ¿A partir de qué momento tú tienes que dejar eso de lado, ¿no? mm, Para empezar a pensar ya en tu función pública, en que el interés público está por encima incluso del propio beneficio tuyo y de tu familia. Eso es algo muy complicado porque va contra tal vez la naturaleza propia del ser humano. mm, Por eso es que necesitas capacitarte, por eso es que todas las personas que entren al servicio público, cualquiera que éste sea, necesita capacitarse para tener muy clara esa diferencia y ser capaces de decir, yo voy a sacrificar mi interés privado por el interés público, ¿no? Porque así debe ser, esta función me exige esto, y porque también la sanción va a ser muy drástica y no me va a convenir a mí ni a mi familia, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de antropología, un tema un poco de entender al ser humano, ¿no? Porque si tú ingresas a un sector público, también debería haber las facilidades para que tú te desarrolles muy bien en este sector público, ganes de repente inclusive muy bien. Y acá viene lo anecdótico, la gente critica al personaje público porque gana mucho dinero. mm, No, el congresista gana mucha plata. No, el ministro gana mucha plata. No, Julio Velarde de repente, a él sí se le perdona, porque como ya pues es muy conocido. Pero no es malo que la gente gane mucha plata, si hace bien su función. mm, Si la gente gana bien, la gente que está trabajando en el sector privado va a querer trabajar también en el sector público si ahí también puede ganar bien. Pero tiene que exigírsele lo mismo que se le exige en el sector privado y más. Tiene que exigírsele incluso que renuncie a su interés privado. Sí. Pero tiene que haber una condición económica también atractiva, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que entender la naturaleza del ser humano, ¿no? Lamentablemente esa es la naturaleza nuestra de siempre querer proteger nuestro interés privado, ¿no? Y tenemos que saber cómo amoldar esa naturaleza nuestra al servicio público, ¿no? Claro. Para que no se mezclen estos intereses. Claro, y lo particular es que en el espacio público muchas remuneraciones no son nada, pues, minúsculas, pero a pesar de eso, los gestores buscan sacar más beneficio. O sea, si tú ya estás ganando bien, y ahí viene la particularidad del tema del ser humano, porque si bien la base es proteger lo tuyo y a los tuyos, luego ya también entra otro espacio, otra línea, que es querer tener poder. Que también es algo natural. Exacto, querer tener dominio, ¿no? Querer tener todo bajo control y que todo esté bajo tus pies. Pero lo particular ahí es que si eso perjudica, ¿no? Ahí viene el detalle, porque ya no es tuyo. Si fuera tuyo, en fin, tú lo gestionas, tú ves, ¿no? Pero eso es de capital, dinero de externos. Eso ya viene a ser mal gestionado, ya en este caso, ya no es ético, ya no es moral, ya no es algo correcto. Entonces, ahí es donde comenzamos a entender las diferencias, ¿no? Si es algo tuyo, en donde tú pones tu capital, en donde tú lo inviertes, en donde tú lo trabajas, en donde tú puedes
hacer un imperio, un emporio comercial es tuyo, es tu dinero. Pero si tú agarras y usas el dinero de lo ajeno y lo usas para lo tuyo y buscas sacar más aquí, más acá, más allá de lo que no es tuyo, entonces ahí están los problemas. Ahí están los Ahí problemas. también hay un tema que, si bien es cierto lo que tú mencionas, hay cargos donde se gana bien, ¿no? Un congresista para la gente común y corriente tal vez gana bien, ¿no? O un ministro de repente gana bien, ¿no? Es cierto eso, ¿no? Que de repente tú dices, bueno, gana bien, ¿para qué necesita de repente, o un alcalde, ¿no? Gana bien, ¿para qué necesitaría estar coludido con una empresa para ganar más, ¿no? Por lo bajo, ¿no? Pero tal vez ahí hay un problema que no estamos viendo, ¿no? Es cierto que puedes ganar bien, pero ¿tienes línea de carrera, digamos? O sea, un ministro no tiene línea de carrera, ¿no? Un ministro entra y se puede ir en un mes. Y tal vez ahí también mucho tiene que ver la prensa, los enemigos políticos y todo para empezar a... Un congresista hace bien su trabajo y de repente le prohíbe la ley que se reelija, ¿no? O un presidente hace muy buen trabajo en 5 años y la ley le permite... No estamos hablando específicamente del Perú, sino en general, ¿no? Un alcalde, en fin, pongamos cualquier autoridad. Hace bien su trabajo, pero prohibido la reelección. Entonces, tenemos que promover, creo yo también, que en el sector público se genere una línea, pues. Exacto. Si queremos exigir a la gente, si queremos que la gente solo se preocupe en el interés público y no en el interés privado, bueno, démosle las facilidades para que si hace bien su trabajo tenga una línea de carrera ahí también, no se vea impedido de eso por la ley, o de repente por la prensa, o de repente por el enemigo político, ¿no? Y entonces él mismo se dé cuenta que, oye, acá yo puedo de repente tener 10 años, 15 años, hago una buena gestión y no me voy a preocupar por el dinero, pero puedo hacer una buena gestión pública y olvidarme de cualquier interés privado, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en los policías a veces, ¿no? Los policías ganan, es el otro lado de la moneda, los policías que están en rango más bajo ganan muy poco, ¿no? Ganan casi el mínimo. 1,000 y pico soles creo que está el más bajo. Y se le exige incluso a veces salir en un operativo y de repente hasta dar la vida. Y entonces ahí le exigimos mucho al funcionario público, que vendría a ser en este caso un policía, ¿no? A la persona que se dedica a hacer un servicio público, pero ¿qué le damos a cambio, no? Claro. Démosle pues protección, démosle un buen salario, démosle una línea incluso, pero seamos muy estrictos. Te doy esto, te doy todas estas ventajas, haz tu línea de carrera, lo que tú quieras ahí, ¿no? Sirve muy bien públicamente, pero te pongo estas reglas muy estrictas. Tú no puedes preferir en algún momento tu interés privado sobre el público bajo sanción de penas, prisiones, lo que sea. Una con otra, como decía. Sí, tiene que ser así, porque si no, entonces todo es un desbarajuste. Claro. Y lamentablemente eso pasa, ¿no? Como justo lo indicas, el sueldo mínimo, bueno, ahora ha sido incrementado y todo lo demás, pero tú elevas el sueldo mínimo, pero la canasta familiar también se eleva. Entonces, no se logra compensar. Bueno, fuera que la canasta se mantenga en un precio y el sueldo mínimo suba y suba y suba, ahí sí vas a ver ese detalle a favor, pero si no es así, no lo vas a ver. Entonces, sí es importante considerar que toda persona que tenga sus capacidades, tengas un expertise, tenga una capacitación, tenga conocimiento, puede ser merecedor del salario que el empleador crea conveniente, ¿no? Entonces, claro, lo otro es un tema significativo para un tema empresarial, para un tema, ¿no?, de regulación. Pero si hablamos en el Estado, eso es en la parte privada, pero si hablamos en la parte del Estado, ya no es un dinero tuyo, ya es un dinero de todos. Entonces, ese dinero tiene que ser sagrado. Si bien es destinado a alguien por buenas capacidades en gestión, administrativas, contables, económicas, lo que sea, esa persona no puede estar queriendo, oye, voy a trabajar aquí, hago lo mío del Estado, pero por ahí veo en sacar, ¿no?, lo mío, por el lado del privado, como se ha visto, ¿no?, en videos. Así es. Con este tema de Caliwarma, y sigue saliendo una que otra cosa más y otra cosa más, en donde dice, oye, ¿qué hora que de la congresista, ¿no?, pro abecedario, que su
su pareja, ¿no? Tiene ahí un entrampado. Entonces, ¿de qué hablamos? Porque son las personas, ¿no? Estas personas son las que salen como heroínas, adalits de la justicia, y luego vemos que también están metidos en la situación ahí oscura y lúgubre. Entonces, ese es el problema. Por ello, debería ser claro y preciso. Todo aquel funcionario que está dentro del Estado, ningún familiar, primera, segunda, tercera línea, hasta cuarta de repente, puede tener intervención en el Estado. Así de sencillo tiene que ser. ¿Para qué? Para evitar esos intereses, esas truculencias. Esto también se manifiesta en estos temas de los terrenos, ¿no? Los tráficos de terrenos, alcaldes que, por ejemplo, yo he visto en uno de los noticieros que tienen el tren en Reinfo. ¿Cómo es eso? O sea, si tú eres un alcalde, tú tienes que velar por la mejora de tu comunidad. No tienes que estar buscando, a ver, sacar aquí, sacar allá. Están metidos en el Reinfo. Entonces, ¿de qué hablamos? Tú te metes alcalde para sacar más billete. Claro. O sea, para lo tuyo con la plata ajena. ¿Es correcto? Es correcto, pues no es ético, no es moral. Por eso que la gente no quiere los políticos. Tú mismo no te haces querer, indirectamente, ¿no? Entonces, el problema ahí, como en este caso lo vamos a ver en este video, es referente a que los gestores no hacen su trabajo. Y cuando no hacen su trabajo, se crean enemigos. Y la gente comienza a odiar, a repudiar al gestor cuando no debería de ser así. Veamos este video, ¿qué te parece? Okay. Para poderlo analizar luego. Caraballo, señor, coménteme, usted nos decía acerca de eso. Así es, nosotros hemos denunciado por desobediencia y resistencia de la autoridad a la granja Pluma Blanca en la gestión pasada, pero el actual alcalde ha sido aceptada esta denuncia por fiscalía y el actual alcalde no ha hecho lo que el fiscal le encomendó, que era hacer respetar lo que había decidido la anterior gestión, que era cerrar ya definitivamente la granja. El alcalde no lo ha cerrado. No lo ha cerrado y es más, el alcalde anteriormente ha trabajado en la inmobiliaria Santa Josefina, según él presentó su currículum para postular a la alcaldía. ¿Qué quiere decir? La inmobiliaria Santa Josefina ha sido accionista de Pluma Blanca. El señor Pablo Mendoza ha hecho su recorrido y su campaña de la mano con el señor Antero Farfán. Hay fotos y videos que lo prueban. ¿Antero Farfán quién es? Es el dueño de la granja Pluma Blanca. Entonces, lo que ustedes sienten es que el alcalde, bueno, no cierra estas granjas porque tendría un vínculo con esta persona. Así es, así es. El alcalde, cuando he conversado con él por otros temas, me ha dicho de que no, él no se va a meter en este tema y es su competencia. Entonces, eso es lo que estamos denunciando en estos momentos. Muchísimas gracias. Una plaga de moscas y de otros insectos y animales, roedores, pues están afectando a todas estas familias que viven en este lugar, personas adultas mayores y además de niños que tienen que vivir en medio de moscas y en esta temporada de verano, pues la situación se agrava más. Información para Hijitos en Lima, 95.5, La Voz que integra el Perú. Gestor, en este caso un alcalde, tiene que velar por el bienestar de la comunidad. Seguridad, áreas verdes, limpieza, salubridad, ¿no? Y este es algo particular que se ha estado tocando, el tema de la salubridad. Entonces, si tú ves que en tu comunidad hay un problema de salubridad, busca la solución. Acá no interesa si es de fulano, sutano, mengano, no interesa. Acá lo que interesa es que se vea, ¿no? Y se manifieste. Miren, ¿sabe qué? Ha habido este problema, ya he intervenido como alcalde, pero esta es una situación de este privado, ¿no? En donde hay un entrampamiento con este otro, pero ya he hecho mis descargos. Pero no queda pues en lo ambiguo, en donde como lo indica el vecino, ¿no? Se ha ido, se ha hablado, no es lo mío. Entonces, no buscas soluciones. Entonces, ¿para qué eres alcalde? Mejor no hubiera sido alcalde. Te hubieras dedicado a otra cosa. Y ahí entra el otro punto. Todos aquellos que desean ingresar a cargos públicos tienen que saber que tienen que gestionar, que tienen que aprender a saber dominar los espacios. Y si no lo saben hacer, porque de repente su legajo o en su expertise no hay ese conocimiento,
o lo aprendes antes, porque tampoco pues es bueno, ¿no? Ni profesional, como ya lo hemos oído. No, bueno, pues yo no sabía gestionar, yo no sabía ser presidente, he entrado para aprender. No, pues, ni hablar, ¿no? Yo no voy a ser un médico, voy a entrar a aprender a operarte contigo, ¿no? Es imposible. Tienes que antes haber pasado un tema de instrucción. Entonces, si bien no hay escuelas de repente, ¿no?, de cómo gestionar en referente a puntos públicos, pues comienza a indagar, comienza a buscar. Hay un montón de personas que ya han entrado a temas de gestión. Si tú quieres entrar a gestionar, empieza a autoinstruirte, ¿no? Buscas a fulano, sutano, mengano, oye, enséñame esto, esto, el otro. ¿Para qué? Para que seas un buen gestor y no los bodios que hay, porque de verdad son bodios. Ahora, también es implícito que las personas, cuando vayan a votar, tienen que saber por quién están votando también. O sea, tú quieres que tu comunidad tenga orden, tenga luz, tenga seguridad, Entonces tienes que analizar y tienes que ver por quién vas a votar. Porque luego después no te quejes, porque esto pasa también. Entonces no es bueno, hecho. Ahora, sí es importante y se considera bastante el hecho de que si un alcalde, ¿no? Como justo también veía en uno de los videos por ahí que el alcalde de Lima indicaba de que en estas reuniones que han habido, ¿no?, cuando se fue a Estados Unidos, indicaba de que mucha gente, porque conoce mucha gente, les decía, oye, pero tú qué haces acá, y tú has tenido contactos y te mueves aquí y allá en el ámbito, ¿no?, de negocios, servicio, le decía, ¿no? Servicio. Entonces, él precisaba que no tiene vida, no tiene vida. O sea, porque tiene que gestionar aquí, moverse acá, moverse allá, ver el contacto acá, ver cómo solucionar esto. Es que es así. Tú, político, eres un bombero, un apagafuegos. Hay un problema aquí, tienes que correr acá a apagarlo. Hay otro problema allá, tienes que correr a apagarlo. Hay otra situación acá, tienes que correr. Y tratar de mantener todo el espacio, toda la comunidad, en lo posible, de manera apropiada, en paz, ¿no?, en armonía. Esa es así, esa es la chamba. Esa es la chamba. Entonces, si tú no conoces esa chamba y te dices, voy a entrar acá a hacer esto, vamos a ver qué sea, entonces, mal, estamos mal, ¿no? Pero también es el implícito que la gente tiene que saber. Por eso, vota. muy importante es que haya una escuela para lo que es el servicio público, para lo que es la administración pública. Debería existir. Para que sepa qué es lo que tiene que hacer, cuál es su función pública, para que cumpla unos exámenes muy rigurosos donde se defina si es en verdad está apto para hacer un servicio público o no. Porque si no tenemos una escuela y dependemos de la voluntad de cada uno, yo me voy a instruir, por mi propia cuenta voy a ver, estamos mal, porque no todos lo van a hacer. Sí. Tuvimos un presidente hace poco que dijo que postulaba, iba a aprender recién a ser presidente. Ay, gracias. Entonces, eso es lo que tenemos. Todo eso se tiene que eliminar exigiendo unos exámenes y aprobando unos exámenes para ejercer una función pública. Cualquiera sea el cargo al cual tú quieras postular, ¿no? Debería haber una escuela al respecto y que toda aquella persona que quiera entrar a la administración pública tenga que aprobar esos cursos. Ahí entonces empezaremos a seleccionar. Se elevaría el nivel, Empezaríamos a seleccionar, como debería existir, como hay en otros países, pero acá, ¿no? Debería existir. Número 2, de lo que hemos hablado, ¿no? Leyes muy claras, sanciones muy claras, literales, ¿no? Reglamentos muy claros. Cuando llegas a ser servidor público sabes cuáles son las reglas de juego, qué debes hacer, qué no debes hacer y que se cumplan sobre todo, porque a veces están ahí como letra muerta, ¿no? Sí. Número 3, que es una opinión personal en todo caso, un buen sueldo, para que no te veas tentado de ninguna manera a procurar hacer alguna cuestión que no sea propia del servicio público. Deja de lado totalmente tu interés privado, porque estás ahora viendo el interés público, ¿no? Y, sobre todo, lo más importante, un buen votante, porque nosotros elegimos esas autoridades públicas. Hemos estado hablando hoy en día, ahorita en este programa, un montón de casos muy particulares de corrupción, de que el interés público se mezcla con el interés privado, pero esos funcionarios públicos a los cuales criticamos, los hemos elegido nosotros. Sí, eso es lo más complejo. Entonces, ¿de qué nos quejamos al final? ¿No? Son nuestros representantes, son nuestros alcaldes, son nuestros congresistas, es nuestro presidente. Si nosotros seguimos escogiendo a esa gente que no tiene voluntad de servicio público y prefiere siempre su interés privado sobre el público,
estamos mal. Mm. Empezamos mal, Sí. ¿no? La escuela te puede ayudar, si hay una escuela de servicio público, te puede ayudar a enderezar a la gente, pero el votante tiene que empezar. Mm. Porque si tú empiezas escogiendo gente que más o menos ya te demuestre que tenga voluntad de servicio, los errores o los delitos incluso que después puedan cometer van a verse totalmente, si no eliminados, reducidos, porque tú has hecho bien tu chamba al comienzo, has escogido bien ya tus candidatos, o a lo mejor de toda la baraja que tienes, has escogido lo mejor posible. Entonces ahí empieza nuestra responsabilidad también. Sí. Y es interesante, ¿no? Porque justo lo que tú indicas en la escuela. Yo creo que ahí en la escuela sería perfecto porque no entrarían muchos ineficientes Claro. de frente. Sería seleccionado prácticamente. O sea, ahí se tendría políticos de nivel. Se tendría gestores de nivel. No está mal, ¿ah? Por eso es que todo eso tiene que estar concatenado, ¿no? Cuando la gente dice, pero ¿para qué va a ganar tanta plata? Pero es que no solamente es el dinero, es la escuela, para que tú ya se sepa que tú vas a priorizar siempre tu interés público porque has aprobado esos exámenes, ya estás apto para ser un servidor público. Es la ley que se reglamenta bien para que si tú das un paso en falso, se te va a sancionar, lo sabes, se te va a aplicar esa ley. Y junto a eso, un buen votante que sepa elegir. Y junto a eso, recién, una buena remuneración. ¿Por qué? Porque vas a hacer bien tu función. Obviamente, si haces mal tu función, ya perdiste. Pues. Ahora siempre, bueno, viendo el tema de la escuela, ¿no? Hay una probabilidad también de que puedan entrar algunos políticos que por ahí tengan algún contacto dentro del profesor o qué sé yo. Ya eso ya es un tema bien complejo, ¿no? Que ahí yo creo que podría intervenir el tema tecnológico. Claro, o un buen seleccionador de personal, Exacto. ¿no? De repente, si no lo puede hacer el mismo Estado porque de repente hay que limpiar primero la casa, que lo haga una institución de prestigio, pues internacional, ¿no? Que tenga hay instituciones así, ¿no? Que tienen prestigio internacional. Sí, yo creo y tal vez con eso nos aseguramos también, obviamente. Exacto. Sí, porque sí, siempre va a darse ese tema, el criollazo, ¿no? Si Claro. ya estamos con estos políticos que son así medios splinter, entonces ya nos damos cuenta que por ahí, pues, oye, pero mira, tiene el contacto de acá, el contacto de allá, dale aquí esto, cuando tú entres ya ahí nada más lo devuelves. Entonces eso perjudicaría también el poder tener ese nivel de calidad de políticos que podrían darse, según lo que precisas. Pero podría al comienzo no intervenir un ente internacional o ver la forma de cómo aplicar la tecnología para evitar, en este caso, estos puntos de corrupción, estos puntos de mala gestión, estos puntos incorrectos que no traerían o no darían personal eficiente de nivel a favor de la ciudadanía, ¿no? Ese es un tema muy importante. Todo lo que hemos dicho, ¿no? De que la escuela, que las leyes, que el reglamento, que los aplicadores incluso del derecho, ¿no? Estén bien alineados, que haya un sueldo razonable y que la gente sepa votar y elegir. Todo eso se aplicaría eficientemente en un sistema que esté limpio, ¿no? Porque lamentablemente si tú quieres aplicar todo eso en un sistema que ya esté donde la corrupción esté institucionalizada, ahí es donde vienen las dudas, como dice acá nuestro amigo Miguel. Las dudas, cualquier corrección que quieras hacer en un sistema que está totalmente corrupto, va a funcionar a media caña. Es igual que ¿cuántos buenos alcaldes pueden haber? ¿Cuántos buenos funcionarios públicos pueden haber? ¿Cuántos buenos servidores públicos pueden haber? Entran a la boca del lobo, entran a una institución totalmente corrupta. ¿Cuántos policías buenos pueden haber? Entran a una institución y ven a su alrededor que todos se portan mal, por no decir otra cosa. No puedes cambiar el sistema así, porque simplemente tú vas a tener que ser parte del sistema. Entonces, fuera de todas estas correcciones que se tienen que hacer, la principal es limpiar la casa. Sí. Y eso hay que hacerlo votando bien, pues, ¿no? Votando por alguien que realmente tenga los pantalones para limpiar la casa. Oye, se acabó la corrupción, ¿no? Se acabó de raíz, o sea, remuevo todo, no sé, vemos la forma, ¿no? Tenemos un plan nacional al respecto, ¿no? Sí. Y en esa base, en esa casa limpia, carambas,
yo creo que toda esa línea de cosas y sugerencias van a funcionar. Tiene que ser un tema radical, pero radical pensante, no radical visceral, no radical resentido, no radical embrutecedor. No, o con propuestas exitosas que ya se hayan aplicado antes y prueben su eficiencia. Exacto. ¿Por qué? Porque de esa manera logras cambiar, así como se dio en Singapur. Claro, cuando entró el presidente en su momento desde Singapur, para que el país sea lo que es ahora, la realidad era peor de la que tenemos nosotros. Estamos llegando casi. Entonces, él ingresó y él precisó, ¿no? O sea, acá, si tengo que meter a la cárcel a un familiar, lo meto. Pero acá la cosa es que se limpia todo. Claro. Y así hizo en su momento. Hubieron empresarios que pagaron para matar, ¿no? Eliminarlo. Porque siempre es bueno, y situaciones particulares, y aún así él logró luchar, y el país que se tiene ahora, en donde tú no puedes tirar un papel al piso, no puedes faltarle el respeto a una persona en la calle, o sea, es un espacio pulcro, tuvo que haber una situación radical, pero se dio de manera correcta. Por eso qué importante es un buen líder, ¿no? Un buen líder. Que tenga voluntad política de cambiar las cosas y te ordena toda la casa, Sí. aplicando todas las estrategias, pero rediseñando totalmente las cosas, ¿no? El buen líder que tenemos que elegir nosotros. Así es. Tal vez ahí está el drama, ¿no? Porque si viniera de un platillo volador, bueno, viene el buen líder, ¿no? Pero lo tenemos que elegir nosotros. ¿Con qué criterios elegimos un buen líder si nadie nos educa cómo votar? Si nadie nos educa si nadie nos educa en lo que es filosofía política, saber cuáles son las líneas políticas que hay que seguir, qué representa cada candidato, si no sabemos eso, entonces lamentablemente hay pocas posibilidades de coger ese buen líder con buena voluntad política que empiece toda esta reforma. Así es. Hay que cambiar empezando por nuestro voto. Así es. Bueno, muchachos, esto ha sido un programa más de los Peruchos Antisistema. Esperemos que les haya sido de provecho, que nos haya ayudado a reflexionar, a darnos cuenta de que es importante mirar estos puntos para poder cambiar las coyunturas y las realidades de nuestra sociedad. Así es. Será hasta un próximo programa. Cuídense. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aquí estamos.